Hoy vamos a hablar el tema Azazel, el macho cabrío, el que hace que muchas veces alguien no llegue a Cristo, un familiar, un hijo, un esposo o esposa, alguien que no conoce de Cristo o alguien que conoce de Cristo pero le cuesta tomar la decisión. Ese es el tema que vamos a ver hoy en esta tarde y vamos a ver qué realmente es esta entidad al mundo espiritual. Cuando hablamos sobre Azazel, es importante entender de que este es un grado de potestad. Lo hemos enseñado muchas veces cuál es la diferencia de los genéricos, espíritus genéricos y espíritus con nombres propios. Todo lo que son espíritus genéricos, ahí se refieren a las huestes de Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestades y las huestes. Hoy vamos a hablar de una potestad. Las huestes serían demonios y espíritus inmundos. Ellos son genéricos. Todo lo que es demonios, huestes o espíritus inmundos trabajan con espíritus genéricos. ¿Qué sería un espíritu genérico? Lo que no tiene nombre. División, pleito, murmuración, chisme, calumnia, pornografía, masturbación, celos, contiendas, iras, divisiones, amarguras, iras. Todo eso son genéricos. Y si son espíritus genéricos, ahí trabajan huestes, que son demonios y espíritus inmundos. Pero hoy no vamos a hablar sobre huestes. Vamos a hablar sobre el rango uno más arriba, que serían grado de potestad, como esta entidad llamada Azazel. Azazel, el macho cabrío, lo que menciona también a través de la palabra en el libro de Levítico. Vamos a estar un poco escudriñando la función que hace esta entidad y la contaminación en grado de potestad para que muchas veces las personas no puedan llegar a Cristo. Azazel tiene que ver con grado de potestad. Ya lo hablamos al comienzo, como es un grado de potestad, es una jerarquía de alto rango. Azazel no es demonio, es alto rango de jerarquía. Eso significa que como es un grado de potestad, tenemos que nosotros saber si podemos nosotros expulsar a Azazel o entregársela a Cristo. Que lo hemos enseñado también en otras clases, también que es importante usar sabiduría, porque hay batallas que no vamos a poder ganar y otras que sí vamos a poder ganar. Las batallas que no vamos a poder ganar hay que entregárselas a Cristo. Azazel, esta jerarquía de alto rango al mundo espiritual. Existe el libro de Enoc, que también lo he enseñado en otras clases, que no es un libro de solamente historia, y esto lo he enseñado también bastante porque muchos cuando se habla del libro de Enoc inmediatamente empiezan a decir que es un libro apócrifo y ni siquiera saben las palabras lo que es apócrifo. Pero apócrifo no significa que no tenga una revelación, sino significa que es un libro que quedó en la historia. Enoc fue un libro que tiene mucha revelación. Ahí nos habla de cuántos eran los ángeles caídos que se revelaron, los nombres de cada uno de ellos, qué hicieron ellos. Todo eso nos habla el libro de Enoc. Y solamente como ya se había cerrado el canon y se encontró otros miles de años después el libro de Enoc, no fue considerado dentro del canon que hoy conocemos. Por eso que es un libro fuera del canon, pero eso no significa que sea erróneo. Este libro de Enoc, capítulo 13, Enoc habla de Azazel. Enoc fue y dijo: Azazel, no tendrás paz, una sentencia severa ha salido contra ti para ponerte cadena. Azazel fue una potestad que fue llevado al mundo espiritual de los desiertos. Fue encadenado, significa que fue tomado por la rebelión de que hicieron los ángeles caídos a través de Génesis capítulo 6, verso 4. En esa rebelión con los 200 ángeles caídos, pero ellos son los jefes. Detrás de ellos hay otros millares de ángeles que se rebelaron juntamente con ellos. Y en de estos 200 ángeles existe
Azazel, el cual muchos ángeles caídos, a ellos se le condenó con un juicio, pero también a Azazel se le dio una severa sentencia de estar encadenado en los lugares de desierto. Azazel, según lo que menciona el libro de Enoc, Azazel, de los líderes, de los vigilantes, Enoc 10:4, y su descendencia sea preservada por todas las generaciones del mundo. Y nuevamente el Señor dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y manos y échalo en las tinieblas y haz una abertura en el desierto. Mire qué importante, porque Azazel trabaja en el desierto. Y aquí vemos otra revelación del libro de Enoc. Si el libro de Enoc no fuera un libro de revelación, ¿por qué está hablando lo que menciona en la escritura, en el Nuevo Testamento, donde Jesús también estuvo peleando junto a las fieras del desierto, que está en el desierto Azazel? Entonces aquí hablamos más de solamente un libro, hablamos de Enoc, un libro de mucha revelación. Y dice que fue atado por Rafael y lo llevó atado de pies y manos y echado en las tinieblas. Cuando dice tinieblas no está hablando del infierno, el Gehenna o el Tártaro. Está hablando de un lugar de abertura en el desierto. Y ahí es donde él está trabajando. Azazel, su origen en el hebreo se origina de dos palabras. Palabra compuesta, Azazel, Ace significa cabra y Azel, que significa desaparecer, o sea, la cabra que desaparece. ¿Por qué? Porque lo menciona Levítico, que lo vamos a ver, que la cabra o el macho cabrío, después de hacer todo el rito del sacerdote, era llevado el macho cabrío hacia el desierto. Otro origen también del nombre que se ha derivado de las palabras as significa áspero. El significa poderoso. Son términos el cual es importante analizar, porque en medio de todo esto, recuerde que Dios es un Dios creador. Por eso no es casualidad en que Azazel termine con él. Rafael, Miguel, Gabriel, todos estos nombres terminan con él. ¿Por qué? Porque al mundo, si nosotros analizamos esa palabra, él significa Dios, al Dios todopoderoso. Ese significa él. Por eso que Dios en la escritura no habla cuando él dice: yo soy él que soy. Yo soy el poderoso. Él significa poderoso. Lo que estaba en esta versión, lo que estamos hablando ahora de Azazel. Él es el poderoso, que tipifica al Dios todopoderoso, porque él es el creador de ellos. Por eso que todos terminan con él. Azazel pertenecía a la raza de los vigilantes. ¿Quiénes eran los vigilantes? Los ángeles caídos, que ellos tenían una función en el mundo espiritual para cuidar, para vigilar la tierra, para estar atento a todo lo que sucedía en ese lugar. El mundo espiritual es así. Y aquí tenemos lo que le hablaba anteriormente también, de que en el mundo espiritual, los espíritus van al desierto. Lucas capítulo 11 nos menciona verso 24 al 26, y también Lucas 11, el verso 43. Claramente nos habla en estos pasajes, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, espíritus inmundos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde yo salí. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado es peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Este espíritu dice que sale del hombre y va a los lugares secos, los lugares sin agua, dice una versión, los lugares del desierto. Y en el desierto esta potestad
le pasa a ese espíritu inmundo 7 espíritus peores que el que salió. Y el estado postrer es peor que el primero. Esa palabra seco es la palabra anudros, que es sin agua, que es desierto. Mire qué interesante, porque lo mismo que hemos hablado de Enoc, cuando claramente ahí dice que Rafael lo toma y lo coloca en las tinieblas del desierto, en un pozo, en un abismo. Ahí él está trabajando. Desde ese lugar sigue moviéndose a un mundo real o a un mundo espiritual. Y los espíritus inmundos que estamos viendo ahora, ¿dónde va ese espíritu inmundo? Va al lugar de los lugares de seco o al lugar del desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque ahí está esta potestad que tiene una influencia jerárquica bastante alta. El postrer estado, entonces, después del individuo, de la persona, es peor que el primero. ¿Por qué? Porque quien da orden a estos espíritus peores que vengan es Azazel. Azazel es el que da espíritus más depravados, más inmorales, más decadentes, espíritus profanos, espíritus que son aún peores que el que ya salió, como menciona el texto que acabamos de leer. Azazel, su función es hacer que los hijos no encuentren el camino a casa. Esa es la función de Azazel. Hace que las personas no reaccionen, en que las personas no puedan reaccionar y pueden estar mal, pueden estar en pecado, pueden estar con problemas, pueden estar sumidos en muchas cosas, pero no reaccionan. Ahora, no solamente Azazel interviene en los que no conocen de Cristo, sino aún también puede entrar en una persona que conozca de Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas que están en el Evangelio, pero aún siguen en el mundo. Están en la iglesia, pero salen de la iglesia, hacen el mundo. Se van a fiesta, toman, beben y vuelven a la iglesia y siguen haciendo una doble vida. Entonces, ese es porque Azazel está interviniendo, al final están en la iglesia, pero nunca han aceptado a Cristo verdaderamente en su corazón como su Salvador personal. Y también en la otra parte, cuando no alguien conoce a Cristo. Si tu esposo no conoce a Cristo, un hijo no conoce a Cristo, una hija todavía no ha dado el paso decisivo, y como que tú oras durante mucho tiempo y sigues orando y oras y ayunas y cuesta que lleguen, es Azazel que está interviniendo en esos hijos, o en ese esposo, o en esa esposa, o en esa persona, porque Azazel es el responsable en que los hijos no encuentren el camino a casa. ¿Recuerda usted la historia del hijo pródigo? Que ahí podemos ver claramente que el hijo pródigo no podía volver a casa. Lucas lo menciona claramente. Lucas 10, Lucas 15, 11 en adelante. Y ahí menciona la escritura en que él no podía volver a casa hasta que volvió en sí. Hay mucha gente que le cuesta llegar a Cristo. Por eso es que tu oración tiene que cambiar. Si tu esposo no es creyente, ora de esta manera: Señor, que mi esposo, y dices el nombre, que vuelva en sí. O un familiar, o un amigo, o un hijo, una esposa. Señor, que vuelva en sí. Le dices el nombre: Señor, que fulano de tal vuelva en sí. Porque el hijo pródigo, siendo hijo, no podía volver a casa. Gastó todo, la historia que conocemos, pero no podía volver a casa hasta que volvió en sí. Esto es importante, ese es como un rema. Volver en sí es un rema para que las personas puedan volver nuevamente al redil. Y vemos que cuando él vuelve en sí, puede reaccionar. Cuando él volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre no tengo necesidad de nada. En la casa de mi padre tengo abundancia de pan. En la casa de mi padre tengo vestido, tengo calzado, tengo comida, y aquí me muero de hambre. Volvió en sí. Ese volver en sí significa que ellos van a reconocer su estado. Por eso es que cuando tú ores por un hijo, por una hija, un esposo, o lo que pueda tener tú de que alguien no pueda llegar a Cristo, ora de esta manera: Señor, haz que vuelva en sí.
porque volver en sí no solamente significa recapacitar, significa reconocer también. Y ellos van a reconocer que necesitan de Cristo, que necesitan el perdón de Cristo, que necesitan algo en su vida porque ellos no tienen paz. Y como no tienen paz, necesitan la paz de Cristo, la paz que el mundo no puede dar, solo Cristo la puede dar. Lucas 15 nos menciona la parábola de la oveja perdida. En esta parábola de esta oveja estaba perdida. Asimismo pasa con los que se descarrían o los que no han vuelto al redil. Esta oveja no volvió en sí. Aquí no volvió en sí, sino que apareció Cristo netamente a ayudarla. Ahí donde Dios interviene y también que vuelvan en sí. Son las dos cosas. Pero es importante entender de que todo lo que hoy hemos visto, el amor y la misericordia de Dios o de Cristo, que Él deja las 99, pero no lo deja a despensa del lobo y el león. Él las deja en un cuidado. Las deja segura y se va a buscar a la que se perdió. Se va a buscar a la descarriada y cuando la encuentra, la toma en sus brazos y la lleva a casa. Porque ¿quién hace la función de que esos hijos vuelvan a casa? Cristo. Mire qué poderoso esto. Es Cristo mismo que interviene. Ni siquiera un ángel, ni siquiera alguien que venga, o Miguel, o Gabriel, o Rafael, sino que Cristo es el que lo va a buscar al mundo, donde está sumido en drogas, en vicio, donde no ha llegado a Cristo. Él lo toma y le dice: llegó tu tiempo de que vuelvas a casa. ¿Por qué a casa? Porque nosotros en el mundo espiritual tenemos que entender que todas estas áreas del mundo real, Cristo interviene en esto. Es importante entonces reconocer esto. Isaías 49 también nos dice, versión nueva, traducción viviente: dentro de poco tus descendientes regresarán. Mire la palabra profética y con esto termino. Isaías 49, y ojalá puedas tú anotar este texto y tenerlo en tu corazón. Y esta es una palabra profética. Isaías 49, 17 y 19. Pero el verso 17 dice algo importante. Y esta palabra profética es para ti, los que están orando por los hijos. Esta palabra profética es para los que están orando por la hija que no ha llegado a Cristo, por el esposo inconverso, por la esposa inconversa, incluso ni tanto a un familiar, sino también a alguien que no conoce de Cristo. Puede ser un amigo, una amiga, alguien que todavía no ha llegado a Cristo. Agarra esta palabra profética. Isaías 49, 17 dice: dentro de poco, aleluya, dentro de poco, tus descendientes regresarán, a los que procuran destruir se irán, y los que procuran destruir se irán. Mire qué interesante. Dentro de poco tus descendientes, ¿qué harán? Regresarán. ¿A dónde? A casa. Y los que procuran destruirte se irán. Por eso es que es importante mantener una confianza en el Señor y creer que el Señor lo va a hacer. Tenemos que tener una convicción y una seguridad en que los hijos, el esposo, la familia, el papá, la mamá, el amigo, crea esta palabra profética y declara todos los días. No dejes de no declarar esta palabra, porque es como que el Señor se recordará de lo que Él ha dicho, pero no es que Él tenga problemas de amnesia, sino que nosotros estamos diciendo: esta es tu palabra, Señor, y yo declaro mi bendición, que dentro de poco mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi hija, un amigo, una amiga, yo profetizo y declaro esta palabra, que dentro de poco tus descendientes regresarán a casa. Aleluya. Y esto no termina acá. Vamos al verso 18. Mira a tu alrededor, dice el Señor, y observa, porque todos tus hijos, aleluya, porque todos tus hijos, no dice uno, todos tus hijos
Mira a tu alrededor y observa, dice el Señor, porque todos tus hijos volverán a ti. Eso significa que Dios se moverá. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Esta palabra poderosa es muy poderosa. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ellos serán como joyas o adornos de novia para que tú los exhibas. Ese es el tesoro que tú tienes. En los hijos, la familia es el tesoro. Por eso que la familia es muy importante. La familia es un tesoro. Y tú lo expondrás y dirás, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Verso 19. Hasta los lugares más desolados de la tierra, abandonada, pronto estarán repletos de tu gente. Tus enemigos que te esclavizaron estarán muy lejos. Mire qué tremendo. Esta es una palabra muy potente porque nos da a entender cuán importante es en que cuando nosotros creemos a Dios y confiamos en el Señor, aunque la familia esté lejos, pero dice el Señor, aunque estén en lugares desolados, aunque estén en lugares de tierra muy abandonada, muy lejana, el Señor los va a reunir. Cuando dice reunir, quiere decir no solamente juntar, sino que ellos llegarán a Cristo. Y donde estén, serán la familia de Cristo. Y todos tus enemigos que te esclavizaron, o los que esclavizaron a tu esposo, a tus hijos, a tu hija, lo que sea, lo que lo tienen esclavos, estarán muy lejos. Esta es la palabra profética sobre esta entidad llamada Azazel. Azazel, recuerde que es grado de potestad. No es un espíritu genérico, es un grado de potestad. Por eso es que es importante entender cómo actúa esta entidad. Creo firmemente y usted declara y profetiza esta palabra en que los hijos van a volver a casa. Y vas a sentir ese abrazo, vas a sentir ese amor, no solamente de un hijo, hablo general, un esposo, un amigo, porque todos los que están en Cristo ya fueron predestinados desde la eternidad. Mire qué interesante eso. Quizás están en el mundo, pero todavía no pasan a llegar a Cristo. Pero ya en la eternidad fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que hay muchos hijos que están todavía allá afuera. Pero cuando profetizamos sobre ellos, los hijos volverán a casa. Qué tremendo toda esta enseñanza, porque nos ayuda mucho a entender el mundo real y el mundo espiritual. Cuán importante es saber quién está detrás de todo lo que cuesta en que las personas regresen o lleguen a casa. Por eso es que es importante seguir predicando. Es importante seguir anunciando el nombre de Cristo. Recuerde que en otra enseñanza hablamos también, ayer lo hablamos, en que el enemigo se trajo una tercera parte. Y Apocalipsis dice, su cola arrastró la tercera parte, ¿cierto? Lo dice Apocalipsis. Cuando arrastró una tercera parte, escuche con atención esto, y con esto termino, pero esto también es poderoso. El enemigo, cuando se vino a la tierra, también arrastró una tercera parte. Lo digo de nuevo, lo menciona Apocalipsis. El enemigo, cuando se vino de la tierra, lo menciona Lucas 10:18, cuando Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cayó del cielo como un rayo. ¿Y qué se trajo? Una tercera parte. Esa tercera parte es serie de jerarquía. Se trajo en la tercera parte de estrellas, dice. Pero no hablamos de estrellas literales. Hablamos de estrellas de jerarquía. Serafines, querubes, arcángeles y ángeles. Esas jerarquías son las estrellas que menciona el libro de Apocalipsis. Y él se las trajo. Esas jerarquías que están trabajando ahora con Satanás, que el Señor lo reprenda, son una tercera parte. Mantenga, tercera parte. Pero si hay una tercera parte, hay una segunda y hay una primera parte. Entonces, mire qué importante esto, coloque mucha atención. Si hay una tercera parte, hay una segunda y hay una primera parte. Ya analizamos entonces lo que es la tercera parte. La tercera parte son las jerarquías que se revelaron.
Él se trajo jerarquía, raza de serafines, raza de querubes, raza de arcángeles y raza de ángeles. Esas razas se las trajo juntamente con él. A eso se refiere la escritura con estrellas. No habla de estrella literaria. Una estrella es más grande que un planeta. Una estrella que caiga a la tierra y adiós tierra. Pero aquí no está hablando de estrellas literales, sino que está hablando de una tercera parte de jerarquía. Entonces ya en eso lo tenemos claro. Una tercera parte. Pero existe la primera parte. ¿Quiénes serán la primera parte? Y existe la segunda parte. Ya vimos la tercera parte. La primera parte somos nosotros. Porque la escritura dice claramente que nosotros pasamos por la escuela del Padre. Él nos adoctrinó, Él nos enseñó. Todos, dice, todos pasamos por la escuela del Padre. Ahí nos predestinó. Y a los que predestinó, los eligió. Y luego era el tiempo de venir a la tierra. Pero ya venimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Job 38, verso 21-22 dice, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando, cuando yo estaba haciendo los límites de la tierra, cuando yo estaba ordenando, cuando yo estaba haciendo la estrella, cuando yo estaba colocando todo en el orden? ¿Dónde estabas tú? Y Dios mismo le responde, pues tú lo sabes, pues tú había nacido. Mire qué importante, ni siquiera estaba en la tierra, pero él dice que ya había nacido. ¿Cómo es posible que Job había nacido si todavía no había venido a la tierra? Es porque en la eternidad ya habíamos nosotros nacido. Tú no naciste aquí en la tierra. Tú no eres profeta de acá. Tú no eres pastor de acá. Tú no eres evangelista de acá. Tú no eres persona que aceptó a Cristo, tiene dones, talento y milagros de acá. Desde la eternidad, Él nos escogió, Él nos lavó a precio de sangre, Él nos dio, pasamos por la escuela del Padre, nos dio dones, talento y fruto, y luego llegó el tiempo de venir a la tierra. Eso somos nosotros. Significa que la primera parte somos todo lo que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Usted, creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿cierto? Si alguien no lo ha hecho, colóquelo en el chat, porque es necesario que usted lo haga. Mire que esto es importante. Todos necesitamos hacer confesión de fe, absolutamente todo. Yo conté unos partes de testimonio en mucho tiempo atrás, porque yo fui hijo de pastor. Mis padres son pastores. Mi madre ya partió con la presencia del Señor. Mi padre está pastoreando, mi hermano está pastoreando, toda mi familia es creyente. Todos son convertidos. Los nietos, los sobrinos, todos son músicos, todos son cantantes, cantan al Señor, son predicadores. Todo es como que Dios lo predestinó. Pero mi hijo también. Entonces, yo tenía un concepto, como yo era hijo de pastor, jamás había hecho una confesión de fe. Había hecho muchas confesiones de fe a mucha gente que acepta a Cristo. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Lo había enseñado, lo había predicado, y mucha gente aceptó a Cristo cuando yo le hacía aceptar a Cristo. Pero yo no lo había aceptado porque no me habían enseñado eso. Mis padres, que eran pastores pentecostales, jamás me enseñaron eso. Y yo pensaba que estaba bien. Tampoco me había bautizado, porque yo pensaba, como era hijo pastor, no tenía que hacerlo. Hasta que un día, me recuerdo que estábamos en Santiago de Chile, y mi hijo se iba a bautizar. A mi hijo yo le hice la confesión de fe. A mi hija también yo le hice la confesión de fe. Y estaba en Santiago de Chile, mi hijo le tocaba el bautismo. Y mientras él se estaba bautizando, fue a las aguas. Y luego cuando salieron del agua, yo voy a saludarlo, a abrazarlo, a bendecirlo. Mientras me voy acercando, escucho la voz del Espíritu Santo. Y me dice, y faltas tú. Eso marcó mi corazón. El Espíritu Santo me habló y me dijo, y faltas tú. Cuando escuché esa voz que me dijo, y faltas tú, entendí que yo también tenía que bautizarme. Mire qué potente todo esto. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí en ese momento se me vino la revelación de esto. Porque yo pensaba, como era hijo de pastor, y aparte que no me habían enseñado,
No me habían enseñado que yo como hijo de pastor tenía que aceptar a Cristo. No me habían enseñado que yo como hijo de pastor también tenía que bautizarme, porque eso es lo que se da mucho en los hijos de pastores. Por eso es que este testimonio es muy importante para los que son hijos de los pastores. Si hay alguien que aquí que es hijo de pastor, o tú tienes a alguien o un pastor de una iglesia y esos hijos de pastores no han aceptado a Cristo, corren peligro. Si no se han bautizado, corren peligro, porque ellos tienen que hacer confesión de fe. Y cuando ya entendí esto, yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Aunque ya había estado pastoreando, mire, pastoreando 17, 18 años, y aún después de todo eso, llamando a gente, bautizando a gente. Y cuando se me reveló esto, yo acepto a Cristo y lo hablo, lo confieso como mi Salvador personal. Y luego cuando vino la revelación del bautismo, ahí lo hice yo. Y pude entender todo esto. Por eso es que después cuando el Señor me reveló todo esto, yo le dije a mi hijo Cris, y le expliqué mi testimonio. Le dije, yo nunca había aceptado a Cristo, hijito. Porque como era hijo de pastor, tampoco me había bautizado. Y tú también eres hijo de pastor, porque era hijo mío. Él tampoco había aceptado a Cristo como su Salvador personal. Por eso es que cuando le enseñé, le expliqué esto, él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y tengo un recuerdo de esa foto cuando yo le hice la confesión de fe a él. También le hice la confesión de fe a mi hijita. Y también a mi suegro, que en ese tiempo estaba vivo. Él había vivido toda una vida, años en el Evangelio, y jamás había hecho la confesión de fe. Mire qué poderoso. Entonces, ya vimos, aleluya. Vimos entonces que la tercera parte de la jerarquía de razas que se trajo el enemigo, de razas de a ángeles, querubes, serafines y toda esa raza se la trajo el enemigo de una tercera parte. La primer parte somos nosotros. Nosotros somos la primer parte, porque en el cielo, antes de llegar aquí a la tierra, nosotros teníamos que decidir. Y en el cielo, antes de llegar a la tierra, cuando hubieron las rebeliones, escucha esto, está poderoso. Cuando hubieron las rebeliones en el cielo, nosotros estábamos ahí. Eso como que le va volando. Cuando estábamos en el cielo, las tres rebeliones que han habido, de la primera que se reveló, la sabiduría, la sofía, la iniquidad, se revela ella, luego se revela Luzbel, luego se revelan los ángeles caídos. Nosotros estábamos en la eternidad porque éramos también espíritu. Sabíamos todo lo que estaba sucediendo, pero llega el tiempo en que el Señor nos iba a colocar aquí en la tierra y teníamos que decidir. O Satanás o Cristo. O Satanás o Cristo. Llega el tiempo que teníamos que decidir. Y si hoy tú estás aquí, es porque decidiste por Cristo. Wow. Entonces falta la segunda parte. Ya vimos la tercera, ya vimos la primera, que somos nosotros los que aceptamos a Cristo, por eso estamos aquí, pero falta una segunda parte. Esa segunda parte son los que no han llegado a casa. Aleluya. Por eso es que el Señor, la primera instrucción que le dijo a sus discípulos, no le dijo vayan y prediquen que yo sano, no le dijo vayan y prediquen que yo restauro, que yo resucito a los muertos, no le dijo, eso no fue la instrucción. Esa no fue la instrucción de Cristo a sus discípulos, sino le dijo vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y hagan discípulos a las naciones. ¿Por qué el Señor le dio esa orden? Vayan afuera. No le dijo vayan a una iglesia, vayan a formar un templo, vayan a hacer una iglesia. Wow, eso está más poderoso todavía. No le dijo vayan y hagan templos. Eso como que le voy a mover un poco la religiosidad. No le dijo vayan y hagan la iglesia con la iglesia pentecostal, la iglesia bautista, la iglesia luterana, la iglesia tanto. No le dijo eso. No hagan letreros, no hagan templos. No le dijo eso. Sino que le dijo vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el evangelio. ¿Por qué? Porque afuera hay gente que no ha llegado a Cristo, pero hay muchos de los que no han llegado a Cristo. Eso son la segunda parte, y la segunda parte son los indecisos. Los indecisos que llegó el tiempo que ya tenían que venir a la tierra, pero ellos no todavía decidieron, o por Cristo o por Satanás, quedaron indecisos, y ellos son los que están en el mundo. Por eso es que el Señor le dijo, vayan y prediquen. Por eso predica.
Habla de Cristo con un tratado, predícale al que está en las calles, predícale al que está en un metro, en un lugar. Habla y predica de Cristo, porque esos son los que quedaron indecisos, no supieron qué hacer todavía y están en el mundo. Por eso es que el tema de Azazel está involucrado en que esos hijos, hay muchos hijos que están allá afuera, pero no han vuelto a casa. ¿Cómo volverán esos hijos? Con tu mensaje, con tu predicación. Anda, así dijo el Señor, anda, id y predicad. Id es un verbo imperativo. Id, verbo imperativo que significa es una orden. No está diciendo anda y predica cuando estés bien. No está diciendo anda, id y predica cuando estés sano. Id y predica porque tienes dinero. No, id es un verbo imperativo que significa te doy una orden. Y aquí a todos los que estamos aquí, Dios nos dice, te di una orden. ¿La estamos haciendo? Wow. ¿Estamos haciendo la orden de predicar? ¿O solamente nosotros, egoístamente? Por eso bendigo a los evangelistas. Por eso bendigo a los que predican no solamente en la iglesia, si la iglesia es un lugar donde nos juntamos, nos adiestramos. El púlpito está en las calles, no dentro de la iglesia. Aleluya. El púlpito está en las calles, no dentro de la iglesia. Muchos aman los aplausos del púlpito, pero nadie sale a predicar afuera. Nadie sale a evangelizar a los hombres que le llaman acá. Nadie sabe evangelizar dándole alimento a los que están en las calles. Nadie lo hace. Son pocas las personas que lo hacen. Y yo los bendigo, los honro, los que están haciendo eso, porque ellos están haciendo la función de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y otros echaditos en la iglesia, predicándose entre ellos mismos, y en división y pleito y herejía, y perdiéndoselo la gente allá afuera. Miles se están perdiendo ahora mismo allá afuera. ¿Estamos cumpliendo el id y predicad el evangelio? Que Dios en su misericordia tenga de nosotros. Esta es la enseñanza a Azazel. Por eso que hay que nosotros entregar a Cristo. Todas las personas que no conozcan de Cristo, entréguesela al Señor. Y no se preocupe, porque aquí es un grado de potestad. Así que entréguesela a Cristo. Dígale, Señor, yo te entrego a fulano, te entrego a mi hijo, te entrego a mi esposa, te entrego a mi esposo, te entrego, Señor, a mi hijito, te entrego a este amigo, te lo entrego a ti. ¿Por qué le estoy diciendo que se lo entregue a él? Porque no haga pelea con Azazel. No digo que no podamos derrotarlo, no, pero Azazel es un grado de potestad. Y los demonios, espíritu mundo, que son la cuarta jerarquía, son los de más bajo rango. No podemos reprender ni a una potestad, ni a un gobernador, menos a un principado, sino primeramente destruimos o derrotamos huestes que son demonios, espíritu inmundo. Wow, eso está poderoso igual. Porque muchas veces nosotros ni siquiera echamos fuera nuestros propios demonios, nuestros propios espíritus inmundos, ni siquiera echamos nosotros mismos nuestros propios demonios y queremos reprender a Satanás. Mire cómo la iglesia está tan encegada con esto. No tienen discernimiento. Por eso que muchos se han ido a reprender a Satanás. Y le reprendo a Satanás y está bajo mis pies, hermano. ¿Qué estamos diciendo? Si ni siquiera echas fuera tus propios demonios y vas a reprender a una alta jerarquía de principado, primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, primeras creaciones, luego un gobernador, trabajan con leyes, con jurisdicción, y luego una potestad, que la potestad es la que estamos hoy hablando. Si ni siquiera reprendes tus propios demonios, vas a reprender al mismo Satanás. Por eso que es mejor decir que el Señor lo reprenda, porque creo que muchos quizás no estamos listos para reprenderlo a Él. Aleluya, santo. Hoy es enseñanza. Es enseñanza. Entonces, usemos sabiduría. Y no se haga problema en esto. Si el hecho de entregárselo al Señor no significa que somos menos o somos menos espirituales. No, somos sabios. Porque como es un grado de potestad, dígale al Señor así, ore de esta manera. Señor, te entrego mi hijito para que tú te encargues. Para que tú te encargues de Azazel. Para que él vuelva a casa. Te entrego mi esposo, para que tú te encargues de Azazel y él vuelva a casa. Te entrego mi hijito, te entrego mi hijita, para que tú te encargues de Azazel y él vuelva a casa. No haga usted guerra.
no haga batalla porque se va a meter en un problema. Y le estoy hablando enseñanzas que vengo años enseñando esto. ¿Y por qué se lo digo? Porque hay mucha gente que se ha metido en problemas por lidiar con espíritus que ni siquiera ellos están en el orden. Ni siquiera ellos tienen la autoridad, pero sí usan y reprendan a estas entidades que son de alta jerarquía y después se meten en problemas. Por eso es mejor decir que el Señor te reprenda. Ni siquiera el arcángel Miguel se prefirió en el mismo atar a Satanás o reprender a Satanás, sino que él dijo, no se hizo problema, que el Señor te reprenda. El arcángel Miguel, que el arcángel guerrero, él no se hizo problema, se lo entregó jerarquía con jerarquía. Cristo. Yo te lo entrego a Cristo, yo se lo entrego a Jehová, que el Señor te reprenda, yo no me hago problema. Eso no lo hizo ser inferior al arcángel Miguel, lo hizo ser sabio. Sea usted sabio. No nos hagamos los espirituales, porque los demonios nos conocen, los espíritus mundos nos conocen, el mundo espiritual nos conocen, así que no nos hagamos espirituales. Mire todo lo que le estoy dando de enseñanza para que usted lo haga con efectividad, para que usted lo haga bien y para que así de esa manera podamos nosotros usar la autoridad, porque hay batallas que sí vamos a ganar, pero otras batallas que no vamos a ganar, y en las batallas que no vamos a ganar, Cristo la va a ganar por ti. Aleluya. Por eso le dijo a Josafat, Josafat, estate tranquilo, yo pelearé por ti la batalla, yo pelearé por ustedes la batalla, no se preocupen, quédense quietos, quédense tranquilitos, solo adoren, vayan con chofar, vayan con pandero, vayan con eso y yo pelearé por ustedes. Eso es lo que tienen que hacer mientras. No se desesperen. Entréguenselo al Señor y adore. Entréguenselo al Señor, el esposo, y adore. Entréguenle su familia al Señor y adore. Como Abraham. Abraham le dijo, iremos, adoraremos y volveremos. ¡Qué hermoso! Abraham, por eso que es el padre de la fe, tenía tal convicción. Y Dios le había dicho que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, el único hijo que de la promesa. Tantos años esperando para tener un hijo y después Dios se lo da. Y después Dios le dice, ahora entrégamelo en sacrificio. Por eso se llama el padre de la fe. Porque él cuando fue con los siervos al monte, le dijo a su hijo y le dijo a la gente, iremos, adoraremos y volveremos. Esto es muy poderoso. La fe y la convicción que tenía él. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Que Dios en su misericordia nos haga entender cuán importante tenemos que orar con efectividad. Azazel el que hace que los hijos no encuentren el camino a casa.